Comenzamos la lectura con el versículo 13 y vamos a leer hasta el final del capítulo. Santiago 3, del 13 en adelante. ¿Todos listos? ¿Hay alguien listo? Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Terminado? No. Padre amado, te damos gracias por estas palabras. Palabras que hacen una pregunta importante, presentan un desafío a nosotros en cuanto a nuestras vidas y también contrastan dos tipos de sabiduría. Pedimos corazones atentos, despiertos a lo que tú quieres decirnos, dispuestos a poner en práctica en nuestras vidas lo que tú quieres que hagamos. Por todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién es sabio y entendido? O, de otra manera, ¿quién es el sabio y entendido entre nosotros? Creo que Cristo. Muy bien. Aquí vemos una pregunta, un desafío a la congregación, exhortándola a una actividad concreta y un contraste entre dos tipos de sabiduría en función de la fuente de cada una. Así que empezamos por donde empieza Jacobo, con la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O, aplicado a nosotros, los aquí presentes, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Nota que fue hecha esta pregunta a todos los destinatarios, entre vosotros todos. Fue hecha, aunque fue hecha hace unos 2000 años, es igual de pertinente para el día de hoy. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Hay dos palabras que son claves al entendimiento de lo que quería decir Jacobo, lo que quiere decir el Espíritu Santo con esta pregunta. La primera de las cuales es la palabra sabio. ¿Quién es sabio? Si voy al diccionario de la Real Academia Española, veo tres acepciones que pueden tener que ver con nosotros en cuanto a la palabra, este adjetivo sabio. Es alguien que posee sabiduría. Primero.
es alguien que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte. Segundo. Y cuarto, es cuerdo. Alguien preguntará, ¿pero qué pasa con la tercera? La tercera tiene que ver con cosas, y hay una más que tiene que ver con los animales, así que no vamos a aplicar estas definiciones a nosotros. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Y parece que ha hecho una distinción entre la sabiduría y o quien posee sabiduría y quien tiene profundos conocimientos. Si seguimos con esta definición. Por tanto, me gustaría ir al mismo diccionario y buscar su definición para la palabra sabiduría, este sustantivo. Nota la primera acepción, grado más alto del conocimiento. Muy parecido a la primera acepción por el sabio. Conducta prudente en la vida o en los negocios, y eso tiene mucho que ver con nosotros. Conducta prudente en la vida. Y tercero, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Así que la segunda acepción para sabio, la tercera para la sabiduría, van de la mano. Parece ser que a qué se refiere cuando llaman a Salomón el hombre más sabio de sus días, tenía más que ver con sus conocimientos profundos que con su conducta, que con su vida prudente. ¿Por qué? Por ejemplo, una razón muy sencilla. Por rehusó obedecer a Dios en cuanto a los mandamientos que había dado para los reyes que tienen que ver con las mujeres, y la acumulación de bienes, riquezas. De hecho, vamos a Deuteronomio, el capítulo 17. Vamos a leer palabra por palabra este mandamiento, este mandato. Deuteronomio, capítulo 17. Los versículos, empezando con el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Ocurrió esto? Sí, y Saúl fue el primer rey elegido por el pueblo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Cuándo? Todos los días
leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, quien conoce la historia de Salomón sabe que él no guardó esta ley. Y tengo muchísimas dudas que la leyó todos los días de su vida. Y hablando de prudencia, nunca es prudente desobedecer a Dios, especialmente cuando el mandato sea así de claro como este mandato que tenemos en Deuteronomio. De hecho, la vida de Salomón es una intriga, un enigma, por varias razones, sobre todo tomando en cuenta cómo empieza el libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios, el capítulo 1. Vamos a empezar la lectura con el versículo 2, que dice lo siguiente: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentarás el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y esto es clave. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nota las palabras contenidas que se encuentran en este texto. Encontramos la palabra sabiduría en el versículo 2, también la palabra prudencia, cordura en el versículo 4, y se cierra con este dicho, este versículo bien conocido, creo que por todos, casi todos los aquí presentes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta palabra traducida temor habla específicamente de reverencia en su sentido moral cuando se aplica a Dios. El vocablo aparece 14 veces en los proverbios, la palabra sabiduría. Y encontramos el mismo pensamiento en el capítulo 9, versículo 10, que encontramos en el versículo 7 del capítulo 1. El temor de Dios es aborrecer el mal, capítulo 8, versículo 13. Es manantial de vida, capítulo 14, versículo 27. Es para vida, capítulo 19, versículo 23. Y aumentará los días, capítulo 10, versículo 27. El verdadero temor de Dios, si de verdad le tenemos respeto y reverencia, hará que le seremos obedientes.
inteligencia y el respeto también van de la mano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Eso es capítulo. Eso es segunda de Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Eso suena mejor. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son perversos, son para nuestro bien. Así que vuelvo a donde empezamos. ¿Quién es el sabio entre nosotros? Bueno, me parece que hay solamente una respuesta que se le serviría, que es el que ama y obedece al único Dios vivo y verdadero. ¿Quién es sabio entre nosotros? ¿Quién es entendido entre nosotros? Ahora, igual vamos a buscar definiciones para esta palabra entendido. Voy a usar el mismo diccionario. 4 palabras, perdón. Sabio, docto, perito, diestro. Son las palabras usadas para definir la palabra entendido. Es curioso, se me ha llamado la atención que el vocablo traducido entendido aquí no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Pero es definido como inteligente por Strong, como inteligente y discreto por Moulton. Por lo tanto, me parece que tiene una relación bastante íntima con la palabra sabio en este sentido de conocimientos profundos de una materia. Puestas en combinación las palabras sabio y entendido, encontramos usados por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11, versículo 25 y Lucas 10, 21. Que cuando habló de ciertas cosas que Dios había escondido de los sabios y entendidos, es decir, los eruditos de su día, y los había revelado a los niños, es decir, seres humanos sin los conocimientos apreciados tanto por la sociedad. Comparamos esto con 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios el capítulo 1, versículos 26 a 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No recuerdo exactamente quién fue, pero he leído de una mujer de la clase noble de Inglaterra que daba muchas gracias por la letra M en la traducción al inglés de este versículo. Porque quitando la M, en lugar de no muchos, sería ninguno. Por lo menos hay algunos de estas clases de personas. Sigamos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para
lugar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Repito, la mayoría de los llamados eruditos por la sociedad del día, cuando fueron escritas estas palabras y dichas las palabras por el Señor Jesucristo, quedó pegada a la verdad. Mientras los más sencillos, los pescadores, por ejemplo, otros hombres comunes de la sociedad, tuvieron sus ojos espirituales abiertos para ver la luz de la verdad, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Vemos la respuesta enseguida: el que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No creo que fue ninguna casualidad que encontramos aquí el verbo mostrar, porque indica que palabras no bastan, no son suficientes. Hace falta algo visible al ojo para probar que el hombre sea sabio y entendido de verdad. De hecho, el verbo griego también lo subraya, porque significa mostrar, señalar, presentar a la vista, poner en exhibición, hacer que sea visto, demostrar, según el diccionario del mundo. Ahora, yo puedo demostrar que tengo conocimientos profundos por medio de un discurso, por medio de las palabras que digo. Pero no puedo demostrar prudencia en la vida simplemente por lo que digo. Hace falta, tengo que tener una vida practicante. Tengo que dar testimonio visible a lo que digo con mi boca. Ahora, cuando la reina de Sabá fue a Jerusalén, fue para averiguar si era verdad lo que había oído sobre Salomón. Encontramos la historia en 1 de Reyes, capítulo 10. Vemos que ella utilizó preguntas difíciles para ponerle a prueba. Capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Pensando en preguntas difíciles, voy atrás un poco en mi propia historia. Cuando estuve en la escuela superior, para poder entrar, después de terminar estos estudios, para entrar en la universidad, hacía falta dar uno de los exámenes, o baterías de exámenes realmente. Y no eran exámenes fáciles. Tenía que ver, una parte tenía que ver con el conocimiento de las matemáticas. Todo tenía que estar aquí en la memoria. También tenía que ver con la comprensión, si comprendía lo que leía. Y había preguntas sobre una lectura. Había preguntas sobre la gramática
del inglés. Es decir, también había preguntas sobre las ciencias naturales. Cuando, después de dar este examen, fui a ver al consejero de la escuela y me quedé con la boca abierta cuando me dio mis resultados. Porque según lo que me dijo, yo había alcanzado un nivel por encima del 99% de todos los que se habían tomado este examen ese año. No tenía idea. Evidentemente fue un día muy bueno para mí. Y entre los que pensaban ir a uno de las universidades de prestigio también estuvo bastante por encima del 90%, pero eso por la gracia de Dios, puramente. Pero era así, más o menos, con lo que hizo la reina de Sabá cuando fue a ver a Salomón. Le probó por medio de preguntas y la definición, la descripción, preguntas difíciles. No fueron preguntas como, ¿cómo se llama tu esposa? Tus esposas. Bueno, eso podría haber sido difícil para él si conociera los nombres de todas las esposas. Después de escucharle disertar largamente y convincentemente sobre todos los temas presentados por ella, dijo: ni aún se me ha dicho la mitad. Y aún se me dijo la mitad: es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Primero de Reyes 10, versículo 7. Es decir, él le había convencido a la reina de Sabá de sus conocimientos profundos sobre todos los temas sugeridos por ella. Pero el objeto, la razón por este examen descrita aquí, presentado por Jacobo, no es demostrar lo que hay en el cerebro, sino cómo vive, cómo vivimos, cómo actuamos, lo que hacemos con nuestras vidas. Muestre por la buena conducta sus obras. Poner en evidencia, poner a la vista sus buena conducta. Eso también me llama la atención a otro uso del mismo verbo en esta misma carta. Si vamos al capítulo 2, versículo 18, leemos estas palabras: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, una fe verdadera, una verdadera fe salvadora en el Señor Jesucristo, produce cambios visibles en la vida del creyente. De hecho, recuerdo muy bien el día cuando fui a casa después de hacer profesión de fe en una reunión de niños, escuchar a mi padre decir: pues eso quiere decir que jamás vas a volver a mentir. Ojalá fuera verdad. Cómo se vive indica si la persona tiene verdadera fe en la obra salvadora, o si la fe profesada es falsa. No es más que mera palabra vía. Porque una de las
cosas que produce en el verdadero creyente, el hijo legítimo de Dios, es amor. Y no simplemente amor para los que nos aman, sino el amor como el amor que Dios tiene para nosotros. Como por ejemplo, Dios Hijo me amó tanto que murió en mi lugar, siendo yo pecador separado de él. Romanos 5:8. Y pensando en esto mismo, Pablo amó tanto a su pueblo que anheló de todo corazón su salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9. Así que igual como la verdadera fe salvadora produce cambios en la vida que son visibles a los demás, el que es verdaderamente sabio y entendido tendrá obras de buena conducta que también son visibles a los demás. Quiero llamar la atención ahora a esta palabra descriptiva, buenas. Buenas, buena conducta, por su buena conducta. Wayne define este adjetivo con estas palabras. Denota aquello que es intrínsecamente bueno y así hermoso, honroso, como de aquello que es éticamente bueno, correcto, noble, honorable. Y aunque el hombre cambia e intenta en la actualidad hacer que todo sea relativo, Dios no cambia. Él sigue con la misma definición, con los mismos absolutos que había en el siglo I. El hombre cuyas obras reflejan una conducta buena es el que cumple sus responsabilidades morales de una manera que le satisface a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún cuando parecen extremas a su vecino. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para algunos esta palabra mansedumbre es señal de debilidad. Pero estoy aquí esta mañana para decir que no hay nada más lejos de la verdad. No indica la falta de fuerza y poder, sino de tener la fuerza y el poder bajo control, tomada por otro. Me encanta usar el caballo como ejemplo. Tuvimos un vecino que tenía un caballo, un palomino. Vamos atrás. Pido que vayáis conmigo atrás al siglo XIX. Y vamos a la región que ahora forma parte de los estados occidentales de Estados Unidos. Cada primavera, casi cada primavera, es bastante común. Y en la primavera los vaqueros salir de sus casas de literas para ir a regiones remotas en busca de caballos salvajes, o otra palabra, potros cerriles. Los llevaría al rancho
los metería en un corral donde estarían domados uno por uno. Algunos de esos caballos se quedarían en el rancho para ser usados por los vaqueros. Otros podrían ser vendidos, y sobre todo a compañías de transporte, usados para tirar de los carros que llevaban mercancía o las diligencias llevando pasajeros. El caballo no había perdido su fuerza, nada de su fuerza, sino la había sometido al domador primero y luego a quien lo montaba o dirigía después. Y a propósito, creo que está en la pantalla. Sí, gracias. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver una exhibición de los caballos de Jerez, caballos que danzan, merecería la pena. Ellos hacen maravillas con estos caballos exactamente como estos. ¿Por qué? Porque los caballos son bien domados y siguen las instrucciones, en muchos casos, que vienen de nada más que las rodillas de quien lo monta. Eso es ser entrenado, domado. Y es lo que nosotros deberíamos ser también en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque es Él quien debería estar controlando nuestras vidas. Lo que hacemos, dónde trabajamos y en qué. También tomemos nota de esta palabra sabio. Ya hemos visto que el temor, respeto, reverencia de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que de ahí, ¿qué o quién es la fuente de la verdadera sabiduría? Presentado en este texto por Jacob. De una conducta prudente en la vida. En otras palabras, ¿cómo sería posible mostrar por una buena conducta obras en sabia mansedumbre? Solamente será posible por estar controlado por Dios en la persona del Espíritu Santo, quien mora únicamente en el Hijo legítimo de Dios. Así que ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Sí, Jesucristo. Pero también el que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y para que esto sea el testimonio del individuo, hace falta ser hijo legítimo de Dios. No hay otra opción. Un hijo legítimo de Dios que está bajo su control, domado por Él si quieres. Es decir, que anda en el Espíritu. No creo que vamos a tener tiempo para terminar todo lo que queda. Pero los próximos 5 versículos, de 14 a 18, presentan un contraste entre dos clases, dos tipos de sabiduría. Una que tiene como fuente algo de lo alto, que debe ser Dios. Y otra que tiene como fuente algo que no es de lo alto, sino, como el escrito aquí, terrenal, animal,
diabólica. ¿Quién es sabio? Vamos a ver esta descripción muy rápidamente y voy a terminar para hoy. Terminamos otro día, ¿vale? Empezamos con la cola. El último en esta lista de tres descripciones, de tres adjetivos. Diabólica. Y creo que esta palabra define muy bien la fuente principal de la sabiduría que no es de lo alto, porque tiene al diablo como proponente y promotor. Utiliza sus demonios y súbditos humanos para difundirla entre la humanidad. De hecho, la suya es una sabiduría falsa, una sabiduría diseñada para separar al hombre de su creador y conducirle a la muerte eterna. El Señor afirmó en Juan 8, versículo 44, hablando del diablo, que él ha sido homicida desde el principio. Y habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo pienso, por ejemplo, en una de las teorías supuestamente científicas, una teoría muy popular en la actualidad, la teoría de la evolución. Tiene como propósito principal eliminar al creador de la mente del hombre. Añadir a esto otra teoría en auge, es una teoría más bien económica, el marxismo, que quiere esquivar responsabilidad humana delante del divino. Ahora, quien sigue las noticias del día de hoy se da cuenta de que los intentos de eliminar a Dios de todos los aspectos de la vida humana, parece que Dios no está ganando, que el diablo está ganando. Muy bien. Vi ayer algo que me llamó mucho la atención. Creo que casi todos, si no todos, ya sabéis que tengo acceso a una cadena americana para recibir noticias que no son todos de izquierdas. Y mostraron los resultados de una encuesta llevada a cabo recientemente en los Estados Unidos. Porque la encuesta compara actitudes entre la generación mía, que somos del hermano Tim también, somos de los llamados baby boomers. La hermana Kathy también está entre ellas, creo. Hay un rango una diferencia de unos 15 años desde el inicio y el final de estas. Así que, aunque ellos son bastante más jóvenes que yo, no creo que han llegado a los 200 años. Pero comparaba mi generación con la generación X, la generación Z, que es la generación de los que nacieron entre 1995 y 2010 aproximadamente. Y una de las preguntas hechas por esta encuesta fue si creían en Dios.
el 65% de los boomers dijeron creer en Dios, mientras solamente el 26% de los de la generación Z. ¿Tú formas parte de esta generación? Una pregunta, ¿quién ha nacido entre el 1995 y 2010? ¿Alguien? Sí. Okay. Sí. ¿Y Johnny? También. Y creo que si mi hijo estuviera aquí también caería en esta lista. Ahora, estos resultados me dicen un par de cosas, pero una es muy importante y tiene que ver con nosotros aquí en esta iglesia. Hace algo más de un año, de hecho, un año y medio, casi un año y medio, y empezamos a usar en la escuela dominical material que tiene como título Formando una generación santa. Padres, tenemos que estar activos en la educación de nuestros hijos. Amén. Para que ellos no caigan en este solamente 26%, sino sean causa para subir el número, el porcentaje de los que sí, por lo menos, creen en Dios. Tenemos que estar activos en la educación a nuestros hijos en disciplina e amonestación del Señor, Efesios 6:4. Diabólica. Animal. Aquí el vocablo griego es sujikos, que tiene un parecer fónico con la palabra española físico. Además, de un parecer en cuanto a su significado, ¿no? Porque significa ocupado en las cosas meramente adivinas, animales, sensuales, según el diccionario de Moulton. Y va a incluir un comentario interesante en su diccionario expositivo, donde dice, o ha escrito, describe al hombre en Adán. Describe al hombre en Adán y lo que le corresponde. Y compara Judas 19, o si quieres 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Es el mismo vocablo del griego, en el texto original. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Gracias, por lo menos en parte, a la enseñanza predominante de la evolución en todos los niveles del sistema educativo, y creo en casi todo el mundo, si no en todo el mundo. Muchos son los que piensan en el ser humano simplemente como otro animal. Y cuando el profesor enseña a sus alumnos que es nada más que un animal, no hemos de sorprendernos cuando actúan así. Algunos de los vídeos que salen de ámbitos escolares en la actualidad dan pura evidencia y prueba del fruto de esta enseñanza.
En los años 60 y 70 muchos eran los educadores que afirmaron que iban a cambiar al ser humano para bien por medio de la educación. Yo afirmo que sí, han cambiado al ser humano, pero no para bien. Y para terminar, la tercera palabra terminal. Es la traducción de una palabra, un vocablo que significa literalmente sobre planeta Tierra. Lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 2:10. Probablemente sería más rápido si fuera dar la vuelta y verlo desde ahí, ¿no? Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Es el mismo vocablo. Y debajo de la tierra. También en el capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El mismo vocablo. Solo piensan en lo terrenal. ¿Y cuántos son los que no van más allá en su pensar? Están ocupados en el aquí y ahora. No quieren tener nada que ver, no quieren ni pensar en lo que va a ser de aquí a 100 años en sus vidas, en su persona. De aquí a 100 años yo dudo mucho que voy a estar aquí en la tierra. Si Dios quiere que viva para tanto, vale, pero no creo que va a ocurrir así. Creo que ninguno de los aquí presentes vamos a estar vivos de aquí a 100 años. ¿Estás preparado para este día? Es solamente una manera de estar. Ser hijo legítimo de Dios. Poner la fe en lo que el Señor Jesucristo ha hecho para toda la humanidad. Cuando dio su vida y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ahora, si tú estás aquí esta mañana, esta tarde, y tienes alguna duda, una cuestión, estamos aquí para ayudar. El hermano Ted, el servidor, el hermano Héctor, el hermano Hook, estamos aquí para ayudarte. Padre amado, gracias por este desafío, por estas verdades que has presentado a través de este servidor tuyo. Pedimos para todos los presentes que de aquí a 100 años podríamos todos estar regocijándonos, gozándonos, cantando alabanzas a ti en tu presencia.